ya estuvimos comentando lo que eran. Recordad, dos básicamente contadores que podían contar o bien intervalos de tiempo o bien impulsos que procedieran del exterior a través de unas patillas dedicadas que se podían habilitar mediante un bit de control interno, que sería el TR, o si el gate lo permitía, ceder el control al arranque paro desde una patilla externa. Que lo que se contaba podía, en función de este bit counter timer, decidir si contaban pulsos que venían desde una patilla externa aplicada, dedicada para tal fin, o intervalos de tiempo que se derivaban del oscilador del propio microprocesador, que estaba predividido por 12, porque en realidad lo que contaban eran ciclos de máquina que duran 12 periodos de la señal del oscilador. ¿De acuerdo? Esto podía pedir interrupción y teníamos varios modos, que el contador era de 8 bits o de 16, con recarga o sin recarga automática. Esto más o menos lo que estuvimos presentando de los timers. Vamos a dar una pincelada sobre el concepto de interface serie o una forma de intercomunicar dos sistemas digitales no utilizando tantos cables en paralelo como bits se quieran interconectar. ¿De acuerdo? Bien, aquí directamente se va a la trama asíncrona. Si acaso déjame que haga algunos garabatos antes de meternos a estudiar esto, y debería poder activar esta pizarrita, ¿vale? En la que imaginad que tenemos un microprocesador o un microcontrolador y un sistema digital en general, puede ser un PC mismo, y aquí tenemos otro, y queremos intercambiar información entre ellos a través de un puerto de salida. Pues la forma más rápida sería tirar aquí cables en paralelo que constituirían un puerto, ¿vale? Por aquí vendría el bit 7, el bit 6, el bit 5, 4, 3, el bit 0. Evidentemente tenemos que tener un terminal común de masa para ambos y este microcontrolador manda información a este y necesitamos, por tanto, un cable paralelo que tenga tantos bits. Esto sería un cable paralelo que tenga tantos bits como se quieren transmitir. ¿Vale? Esto sería posiblemente la forma más rápida de transmitir información, que es los cables planos que van desde, por ejemplo, desde el disco duro o de una unidad externa hacia la CPU, son cables paralelos porque la transmisión es muy rápida. El problema es que necesitamos tantos cables como bits queramos transmitir, y si vamos a comunicar distancias largas, pues son muchos cables y además muy sensibles a perturbaciones electromagnéticas. ¿Vale? Otra forma de transmitir información entre los sistemas sería coger un micro o un microcontrolador, lo quiero comunicar con otro, digo, pues en vez de tirar tantos cables como bits quiero transmitir, voy a enviar solamente un solo bit de información, un bit de datos, por el que la información que voy a transmitir va a ir pasando de forma sucesiva a lo largo del tiempo, como hacíamos con un registro de desplazamiento en el que cargábamos la información en paralelo y luego dábamos pulsos y la información se iba desplazando bit a bit hacia la izquierda, hacia la derecha, saliendo por un terminal. ¿De acuerdo? De forma que necesitamos un solo cable. Evidentemente necesitamos un terminal común entre ambos. ¿Y cómo sabrá este micro que le está enviando datos? Pues necesita una señal de reloj que le indique cuándo están pasando datos por este cable de información. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería una transmisión serie
pero sería síncrona porque estoy enviando la señal de reloj junto con la de datos. Es decir, la línea de datos podría tener una evolución así. Estoy enviando dos unos, un 0, un 1, ¿vale? Y necesitaremos una señal de reloj que me vaya diciendo aquí hay un dato, aquí hay otro dato, aquí hay otro dato, aquí hay otro dato, aquí hay otro dato, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, claramente sé en qué momento tengo que prestar atención a la información que viene por esta línea de datos. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos un poco más allá y vamos a suponer que lo que quiero comunicar es un microcontrolador o un sistema basado en un ordenador. Aquí voy a poner un elemento intermedio que voy a llamar modem, que son las iniciales de modulador, que me convertirá esta información serie que me manda el microcontrolador a una señal de audio que puedo transmitir a través de una línea telefónica. Entonces, aquí la distancia, bueno, en el otro extremo de la línea telefónica tiene que haber un modulador de modulador también, un modem, que transforme esa señal de audio, que son tonos de distintas frecuencias, a una señal digital, 0 o 1, que podrá comunicar al sistema digital receptor, sea otro microcontrolador. ¿De acuerdo? Entonces, si esta es una línea telefónica, aquí las distancias son ilimitadas. Pongamos que no hay límite de distancia. Eso podría ser una transmisión inalámbrica a través de un móvil. ¿De acuerdo? Entonces este procesador puede estar aquí en mi casa y este puede estar en la Conchinchina. Y si tengo una línea de teléfono, puedo comunicarme con él. El problema es que estoy transmitiendo solamente datos. No puedo transmitir una señal de reloj. Entonces, para poder transmitir información sin comunicar el reloj, sin transmitir el reloj a través de una segunda línea, lo que tendré que buscar es un protocolo asíncrono, que es lo que vamos a comentar en la transparencia. Protocolo asíncrono. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces, déjame que pase por un momento a la transparencia esta que estábamos viendo. ¿Vale? En el que luego enmarañaré un poco este dibujo, pero déjame primero que presente un poco el concepto. Tengo una única línea de datos, que sería esta que está dibujada en color amarillo, que puede ir tomando niveles de tensión alto o niveles de tensión bajo, según si estoy transmitiendo un bit igual a 1 o un bit igual a 0. Bit igual a 1, 1, 0, etc. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el protocolo que deben conocer tanto el emisor como el receptor de la información para poder entenderse es saber, primero, cuando no estés transmitiendo, ¿qué me vas a enviar? ¿Un 1 o un 0? O sea, el estado de reposo de la línea, lo que pone aquí, línea en reposo, puede ser el estado alto o puede ser el estado bajo. Bueno, lo normal que no me están pudiendo transmitir información porque el cable está roto. En cambio, si el cable cuando no se transmite es un 1, en el momento que yo vea un 0 permanentemente, me hará sospechar de que aquí pasa algo raro, ¿no? Bueno, entonces, lo normal es que en el estado de reposo la línea de transmisión se mantiene a nivel alto. Vale. Luego, otra cosa que tanto el emisor como el receptor deben conocer es
cuánto tiempo vas a tener en la línea de datos cada bit. Es decir, el periodo de tiempo durante el cual en la línea de datos hay un 1 o hay un 0, ¿cuánto es? No puede ser variable, tiene que ser conocido. ¿De acuerdo? Esto es lo que conoceremos como velocidad de transmisión. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cómo sabemos cómo arranca la transmisión? Pues precisamente porque si estamos en reposo transmitimos un 1, pues en el momento que pasemos a transmitir un 0, esto será la señal, el síntoma de que aquí empieza una transmisión de información. ¿Vale? Entonces, si yo, bueno, ya voy a usar el dibujo porque quiero enmarañar esto. A ver, aquí. Este es el dibujo que teníamos. Aquí, durante este tiempo, estoy en reposo. Esto está escribiendo. Aquí estoy en reposo. ¿Vale? Este flanco descendente marca el pistoletazo de salida. Y aquí empiezo a transmitir. Inicio de transmisión. ¿Vale? Entonces, el dispositivo receptor que está viendo todo el rato un 1, que de repente el emisor, el que envía la información, le pone esta línea a 0. Entonces dice, oh, aquí empieza una transmisión. Vamos a comprobarlo. La transmisión va a durar lo que aquí se llama como tiempo de bit. Esto es lo que va a durar un bit en la línea de transmisión. Esta distancia que hay entre marcas, entre aquí y aquí, esto es un bit. Entre aquí y aquí, esto es otro bit. Entre aquí y aquí es otro bit. Esto es el tiempo de un bit. Tiempo de un bit. Y tiene que ser conocido tanto por el emisor como por el receptor. Bueno, pues si el emisor ve que aquí dicen, oye, aquí empezamos la transmisión y esto va a durar, durante todo este tiempo vas a tener un 0. Pues lo que hace el receptor es más o menos en la mitad del tiempo, aquí. Vamos a confirmar si aquí hay un 0 o ha sido una señal, esto que hemos visto aquí ha sido un ruido espurio. ¿Vale? No ha sido un ruido espurio, ha sido una puesta a 0 y se ha mantenido. ¿Vale? Entonces aquí confirmo que realmente ha habido un arranque de transmisión. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces lo que hace es decir, si aquí se confirma que esto es justo el centro del tiempo que me voy a tener el bit a mi disposición, un t sub b después, es decir, justo aquí, estaré justo en la mitad del primer bit de datos que me estás transmitiendo. Y un t sub b después, aquí, es decir, este tiempo de aquí, es un t sub b igualmente. Este tiempo de aquí, a ver, este tiempo de aquí es un t sub b igualmente. Es decir, tengo fácilmente identificable cuál es el punto medio del tiempo durante el cual el bit se está transmitiendo en la línea. ¿Vale? Pues aquí, justo en el centro, lo voy leyendo. ¿Vale? Entonces, yo aquí veo que durante el inicio estaba leyendo unos. Ojo, aquí viene un 0, el bit de transmisión. Vale, pues aquí, si este bit de transmisión de inicio se confirma, quiere decir que aquí me está llegando un 1, aquí me está llegando un 1, aquí me está llegando un 0, aquí me están llegando unos, etcétera. Entonces, aquí yo tomaré nota. Viene un 1, viene un 1, viene un 0, viene 1, 2, 3, 4 unos, viene un 0, viene un 0, viene un 1, viene un 1. Vale, bueno, ¿y esto cuánto se acaba? Pues otra cosa que tienen que conocer tanto el emisor como el receptor es el dato empezaba aquí, este era el start, este será el primero de los bits de datos. Primera pregunta, ¿este que es el bit más significativo o el bit menos significativo? Porque no es lo mismo si te digo 10000, que si digo 00001. La información, el número que estoy transmitiendo es diferente. Vale, pues por convenio, este es el bit menos significativo. ¿Vale?
sería el bit 0 del dato que se está transmitiendo. Este sería el bit 1, bueno, pues escribir aquí arriba. Este sería el bit 0, este sería el bit 1, el bit 2, el bit 3, el bit 4, el bit 5, el bit 6, el bit 7. ¿Cuántos? ¿Hasta cuánto? Pues una cosa que tenemos que conocer es los datos que te voy a enviar son ¿de cuántos? Lo que digamos, pero vamos a mantenerlo. Pues 8 bits. Esto es lo estándar. 8 bits por dato transmitido. A veces puedes encontrar en sistemas un poco más viejos que se transmitían datos de 7 bits. ¿Vale? Lo normal es 8 bits de datos. Y el orden es primero el menos significativo y el último el más significativo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, si hemos dicho 8 datos, aquí ya tendríamos que haber acabado. ¿Qué es este bit 4 y estos bits de aquí arriba 5? ¿Qué son? Bueno, pues opcionalmente este bit 4 es un noveno bit que podemos añadir a los 8 de datos, que se puede usar o bien para transmitir un 0 siempre o transmitir un 1 siempre, que no tiene mucho interés, o lo que sí es interesante es que este bit sea un bit de paridad de la información que se ha recibido aquí. Esta información de aquí voy a enriquecer la transmisión añadiendo un bit de control que me permita detectar si alguno de estos bits ha llegado mal. Entonces, en este caso, lo que voy a decir es un noveno bit, lo que aquí sería el bit número 4, que me diga, vamos a ver, ¿cuántos unos hay aquí? Hay 1, 2, los marco porque veis lo que estoy diciendo, 1, 2, 3, 4, 5, par. ¿Vale? Para que entre los 8 bits que han venido de datos y el que he añadido noveno, el total sea par. ¿Y por qué tiene que ser par? Pues es otra cosa que podemos acordar. ¿No te gusta paridad par? Pues podemos acordar paridad impar, pero tenemos que estar de acuerdo. Tanto el emisor como el receptor tienen que saber qué tipo de paridad vamos a añadir, porque si no, no nos entenderemos. ¿De acuerdo? Y por último, ¿y por qué ya hemos acabado aquí? Hemos transmitido los 8 datos, hemos transmitido el bit de paridad. ¿Por qué tenemos que volver arriba, a nivel 1? ¿Por qué tenemos que enviar estos dos unos de aquí? ¿Por qué? Bueno, pues porque, como hemos dicho, que para detectar el inicio de la transmisión, lo que hacíamos era detectar un flanco descendente. ¿Cómo vamos a detectar un flanco descendente si acabamos en 0? ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues no podemos detectarlo. Entonces, para poder detectar si aquí empieza después otra transmisión, pues necesito acabar en alto. Necesito acabar en lo que se llaman bits de stop. Es decir, hay que acordar que cuando haya acabado de transmitir la información, por lo menos durante el tiempo de un bit, voy a mantener la línea en el estado de reposo. O, si quiero ser más prudente, decir, no, un bit no, 2 bits. Voy a asegurar que después de transmitir todo el byte más su bit de paridad, por lo menos la línea va a estar en estado de reposo durante 2 bits. Cuanto más bits ponga, más lento va a ser la transmisión, porque por un solo carácter, recordad, la información útil que he transmitido es esta que está marcado en verde. Estos son los 8 bits de información. El bit de start no aporta información, es necesario para saber cuándo se inicia, pero no lleva información útil. El bit de paridad sí, pero podría no haberlo añadido para ganar velocidad de transmisión, pero perdería capacidad de detectar errores. ¿Vale? Pues es otro bit que tengo que añadir que no aporta información. Y si además le digo un bit más, no, 2 bits más, pues mirad, en porcentaje he añadido para transmitir 8 datos, he tenido que transmitir 8 más el de start 9, más el de paridad 10, más 2 de stops 12. Es decir,
un incremento del 50% en el número de bits a transmitir por información útil transmitida. O sea, para transmitir 8 bits he tenido que enviar 12, ¿vale? Pero no tengo que transmitir reloj, puedo comunicarme con un sistema que esté realmente muy lejos, sin tener que transmitir señal de reloj ni sin tener una estructura física de interconexión, más que una línea telefónica o un terminal serie. ¿De acuerdo? Bien, pues esto era el concepto de protocolo de transmisión asíncrona serie, que es la más estándar utilizada en pequeños sistemas como este, como sistemas basados en un micro para una aplicación local. ¿Vale? Aquí tenéis resumida la información que os he estado comentando. ¿De acuerdo? Entonces, ya paso rápido. Y vamos a pequeño resumen de cómo trabaja o cómo se puede configurar el puerto serie. Pues el puerto serie de este micro, en realidad tiene dos, tienes puerto serie 0, puerto serie 1, son prácticamente idénticos, hay una pequeña diferencia, pero vamos a centrarnos en el puerto serie 0, que es el que existía en el micro 8051 original, que permite varios modos de trabajo. El primero, que sería el modo de transmisión serie síncrona, es muy poco utilizado y solamente sirve para comunicar, por ejemplo, el micro con un periférico o con un circuito que esté montado prácticamente en la misma placa, porque lo que hace es transmitir información de forma síncrona enviando un bit de información por la línea denominada RD, que es un bit, ahora no recuerdo qué bit de puerto 3 es, pero es un bit de puerto 3, y un bit que se llama TD, que es por donde se transmite la línea de reloj. De forma que sería un poco el dibujo que os he puesto antes. No sé si aquí puedo dibujar. No, aquí no puedo dibujar. Envía la línea de datos y la línea de reloj. Y entonces la velocidad es muy rápida. Envía, imagina esto, la frecuencia de reloj es del orden de 12 MHz, pues estamos transmitiendo un bit por microsegundo. O sea, una velocidad de transmisión muy alta, síncrona, pero a distancias muy cortas, como si fuera un registro de desplazamiento. ¿De acuerdo? Luego tenemos los modos 1, 2 y 3, que son modos de transmisión asíncrona que siguen este protocolo que hemos estado comentando. ¿De acuerdo? Este de aquí. Vale. Transmisión serie asíncrona, 8 bits de transmisión de datos, el bit menos significativo el primero, precedido de un bit de start y seguido de un bit de stop. Por tanto, estamos transmitiendo 10 bits, 8 de datos más 1 de start y 1 de stop. ¿Vale? La velocidad de transmisión, es decir, cuánto dura el bit en la línea. Aquí en la transmisión síncrona, como transmitíamos el reloj, podíamos ir rapidísimo, 1 microsegundo por bit. Aquí no podemos ir tan rápido. Y la velocidad de transmisión, lo que se conoce como baud rate, o que es la inversa de lo que dura el tiempo de bit, es decir, en este dibujo de aquí, esto no lo he comentado, o sea, el tiempo de bit, este de aquí, el tiempo de bit, su inversa, 1, la inversa del tiempo de bit, 1 partido por t sub b, es decir, la inversa de lo que dura un bit en la línea de transmisión es el número de bits que se pueden transmitir por segundo, bits por segundo, que normalmente se abrevia como BPS. BPS, que muchas veces, como esto viene del mundo de los modems que os he comentado antes, inicialmente cada bit se transmitía como una señal de audio de una determinada frecuencia y por eso a veces a los bits por segundo se les denomina también baudios. Porque era una señal de audio, era un bit. Muchas veces
por extensión se denomina baudios. ¿De acuerdo? Vale, pues estamos aquí, creo. ¿Vale? Entonces, el modo 1 es, decía, transmisión asíncrona con 8 bits. El baud rate o la velocidad de transmisión, el número de bits por segundo, es variable en función del timer. O sea, el timer 1, una de las funciones que tiene en este micro es determinar la velocidad de la transmisión de los datos del puerto serie. Entonces, tenemos una línea de recepción de datos, RD, y una línea por la que podemos transmitir datos. Esto permite que el sistema pueda estar transmitiendo y recibiendo información simultáneamente, porque la información se transmite por una línea, mientras que por la otra puede estar recibiendo información enviada por el otro sistema digital. Entonces pueden estar intercambiando información de forma bidireccional al mismo tiempo. Esto es lo que se conoce como comunicación full duplex, es decir, en el sentido de que la información fluye en ambas direcciones de forma simultánea. ¿Vale? Los otros dos modos, el modo 2 y modo 3, son también transmisiones asíncronas, en que la diferencia respecto al modo anterior es que ahora transmitimos 8 bits más un bit adicional, un noveno bit. O sea, el formato es primero el bit de start, luego los 8 bits de datos, luego el bit extra adicional y luego finalmente el bit de stop necesario siempre al final. Entonces, el bit extra de datos permite que si lo hacemos que sea siempre un 1, lo que estamos haciendo es transmitir 2 bits de stop en vez de 1. El 1 es el que ya motu propio añadimos, pues si el extra, ¿dónde estamos? Este bit extra de aquí, este bit de datos extra, también lo hacemos que sea siempre un 1, en realidad estamos transmitiendo 2 bits de stop. Pero no es la forma más habitual. La forma más habitual es que ese noveno bit, ese bit de datos extra, sea un bit de paridad, ya que permite añadir una cierta forma de controlar la calidad de la recepción de la información. ¿De acuerdo? Bien, este modo de 9 bits, es decir, 8 más el extra, que está disponible en los modos 2 y 3. ¿Vale? El modo 2 lo que hace es trabajar a una velocidad de transmisión fija, mucho más alta que las demás, porque es derivada de la frecuencia del oscilador, que es de 12 MHz, partido por 32 o partido por 64. Hay un bit que permite configurar una opción u otra, pero solamente puedes elegir entre estas dos. ¿De acuerdo? La línea RD es para recibir datos, la TD para transmitir datos, por tanto permite la comunicación full duplex igualmente. Y el modo 3, la única diferencia respecto al modo 2 es que el baud rate, que aquí era fijo, ahora no es fijo, es variable y depende del timer 1. ¿De acuerdo? En las siguientes transparencias tenéis algunas fórmulas que indican cómo se fija la velocidad de transmisión, es decir, lo que dura un bit en la línea de transmisión de datos en cada uno de estos modos. En el modo 2, la frecuencia es la frecuencia de reloj partido por o bien por 32 o partido por 64, dependiendo de si ese mod, este bit de aquí, es un 1 o es un 0. Y en los modos 1 y 3, la expresión de cuánto dura el número de bits por segundo es la velocidad de desbordamiento que tenga el timer multiplicado por este coeficiente, que es o bien partido por 32 o bien partido por 16. Dependiendo igualmente si ese mod es un 1 o es un 0. ¿Vale? Y aquí tenéis una pequeña tabla que ilustra, por ejemplo, en función del valor que tengamos en TH1, que es el valor de recarga del timer 1 cuando trabaja en modo 2. Recordad, el timer modo 2 era contador de 8 bits con recarga automática. Entonces, el módulo de este contador será 256 menos el valor inicial desde el cual empieza a contar. Entonces, si yo le digo, recárgame con 254, pues esto será 2. ¿Vale? Entonces, la frecuencia de transmisión será la frecuencia de reloj partido por 32, partido por 12, partido por 2 y multiplicado por 2 o por 1, dependiendo de ese modo. Bueno, aplicando estas fórmulas que no tenéis que memorizar ni muchísimo menos, simplemente saber qué significado tiene, pues se obtendrían estos valores que son valores normalizados por la norma RS232, que es las velocidades de transmisión
que se utilizan cuando se sigue esta norma. Es decir, la velocidad máxima son 19.200 bits por segundo, o 9.600 bits por segundo, o 4.800 bits por segundo. Por ejemplo, la comunicación que se establece entre el ordenador que usamos en el laboratorio y la placa del micro es a 9.600 bits por segundo. ¿De acuerdo? Con la frecuencia de 11,059 pues, y con el SMOD a 0, el timer trabajando en modo 2, con este valor de recarga, obtendríamos esta velocidad de transmisión. ¿De acuerdo? Esto está un poco más detallado en la documentación de estudio, la documentación de trabajo, pero lo que quería era presentaros un poco el concepto de la transmisión asíncrona. ¿De acuerdo? Gabriel, perdona. Dime. El valor TH1 que había en esta fórmula, no sé si ha llegado a decir lo que era al principio. Es el valor de recarga. Vale, el de la tabla. Del timer 1. Mira, si tiro para atrás y vamos al timer, en el modo 2, ¿ves esta transparencia? Estamos usando un contador de 8 bits que parte no desde 0, no cuenta desde 0 hasta 256, sino que parte desde el valor que el TH se utilice para recargarlo. Entonces, si aquí en esta transparencia hace referencia al timer 0, pero para el puerto serio esto tendría que ser TH1, TL1, TF1, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aquí lo recargo con 254, pues este timer lo que va a hacer contar es 254, 256, desbordamiento, 254, 255, 256 y así sucesivamente. Correcto. Vale. Entonces, cuando trabaja en el timer 1 como generador de baud rate o velocidad de transmisión de puerto serie, evidentemente no interrumpe cada 2 ciclos de máquina porque no tiene sentido. Claro. Lo que sí hace es contar muy rápido, desbordar muy rápido, porque imagínate si esto lo recargas con 2, es decir, cada 2 ciclos de máquina desborda. Pues si voy a la formulita esta de aquí, pues cada 2 ciclos de máquina la frecuencia de reloj es de 12 MHz, partido por 2 ya vamos a 6 MHz, 6 megabits por segundo, partido por 32, no sé cuánto será, y partido por 12, no sé cuántos, ya nos iremos a valores mucho más bajos, no de megahercios, sino de kilohercios o kilobits por segundo. ¿De acuerdo? O sea, este TH1, recuerda en la transparencia anterior decía, aquí lo que cuenta es el tiempo de desbordamiento del timer. ¿Y cada cuánto desborda el timer? Pues cada vez que partiendo de TH1 llega a 256. Ok. ¿De acuerdo? Gracias, Gabriel. ¿Alguna pregunta más antes de pasar a la siguiente parte de la actividad? Vale, pues vamos a comentar por último el convertidor analógico digital, que es otro de los periféricos que está integrado en el micro. ¿Vale? Y aquí sí que dejadme que tengo preparadas algunas cositas para enseñaros. Vamos a recordar un poco primero el concepto de qué es un convertidor analógico digital. Es un circuito digital en el que trabajando con 2 valores de tensión de referencia, lo que aquí he marcado como VREF, tensión de fondo de escala, y VREF menos, que sería el valor mínimo de tensión, recibe una señal analógica de valor desconocido que tiene que estar en este rango de tensiones. Es decir, aquí os he puesto la tensión de entrada, os he marcado el valor de referencia mínimo, el valor de referencia máximo, que en este dibujo sería VRF GND, este sería 0 voltios, pero podría haber sido cualquier otro, podría haber sido un valor negativo, podría ser un valor positivo. Lo normal es que pongamos un valor 0 y un valor de fondo de escala VRF máximo. Entonces, yo aplico una tensión de entrada que está en este rango de aquí, donde estoy moviendo el ratón, aquí, pongo por ejemplo aquí, una tensión de entrada determinada. Entonces, este circuito, cuando recibe una orden de muestreo de esta señal de entrada, o sea, de cuantificación de esta señal de entrada, que debe mantenerse constante durante el proceso de cuantificación, lo que hace es cuantificarla sobre un valor de fondo de escala numérico de un número finito de bits. Por ejemplo, en nuestro caso, el código es de 8 bits,
pero hay convertidores, como sabéis, de 10, 12, 14, 16 y más bits, que lo que hacen es obtener muchos más niveles de cuantificación. Estos peldaños que aparecen aquí corresponderían este de aquí a la combinación 8 bits iguales a 0 y este de aquí, el último, 8 bits iguales a 1, que sería el código FF. Y aquí en medio pues tendría todo el rango de valores numéricos. ¿De acuerdo? Entonces, el circuito funciona de esta manera. Necesita unas tensiones de referencia, una tensión incógnita que queremos cuantificar, una orden de el trazo de salida. Ahora, cuantifícame esta tensión y te da como resultado un código numérico a través de esta salida, que sería no de una sola línea, sino de 8 en este caso, y para que sepas que ha terminado, normalmente te da una señal de finalización. Te dice, oye, ya tienes aquí disponible el dato, ya puedes leerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la resolución de esta cuantificación? Pues la resolución sería dividir el rango de tensiones de entrada que tenemos, que sería la diferencia entre la tensión máxima, que puede ser esto 3,3 voltios, 5 voltios, 10 voltios, los que sean. Este es el valor de tope de escala, este es el valor de inicio de escala, puede ser 0 o puede ser negativo. ¿De acuerdo? Cuanto más grande sea, menor será la resolución final. Pues este rango lo divido en 2 elevado al número de bits que estoy utilizando para cuantificar. En este ejemplo, evidentemente este dibujo no está a escala, porque aquí no hay 256 peldaños. Pero para que pilláis la idea, sería cuál es la variación mínima de tensión que este sistema sería capaz de detectar generando un código de salida distinto. Pues la variación es el rango de tensión analógico de entrada partido por el número de peldaños en que se puede cuantificar. Bueno, en realidad es el número de niveles en que se puede cuantificar. Aquí no hay uniformidad entre autores. Hay gente que dice que la resolución es el rango de tensiones de entrada partido por el número de niveles, que es la que yo utilizo, pero hay quien divide por no el número de niveles, sino el número de escalones de cuantificación. Pues si hay 256 niveles, hay 255 escalones, porque hay un escalón menos que el número de niveles. Pero como al final esto es una tensión, un margen de tensión acotado dividido entre un número relativamente grande y más todavía si el número de bits es superior, ¿qué diferencia hay entre dividir por 256 o 255? Pues a lo mejor la diferencia es de 2 o menos milivoltios. Bueno, si no necesito esa precisión, da lo mismo. Si necesito esa precisión, pues entonces habría que aumentar el número de bits, ir a 10, 12, 16 bits, entonces dividiríamos por 1024, por 4096, por 32.000, por 65.536, etcétera. ¿De acuerdo? Concepto de conversión analógico digital. Vale. En el caso del convertidor nuestro, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la tensión de entrada no es una única señal de entrada, sino que podemos elegir entre hasta 12 niveles, hasta 12 entradas analógicas diferentes. Y estas entradas están disponibles en unos pins específicos del micro que podemos escoger entre ellos, pero no podemos cambiar. No puedo decir, oye, yo quiero poner una entrada en el P4.2. No, tiene que ser el P7 o el P8, ¿vale? Entonces, del P7 tenemos 8 bits, que ya me cansé de copiar flechitas, el P7.0, P7.1 hasta P7.7, y luego del puerto 8 tenemos 3 bits, el P8.0, .1, .2 y .3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo elegimos de estas 12 entradas la que queremos cuantificar? Pues tenemos, mediante un multiplexor analógico controlado por 3 bits, que ahora comentaremos, de un registro de control interno, puedo elegir cuál de estas 12 entradas es la que quiero. Con 4 bits podría tener hasta 16 entradas, pero bueno, solamente tengo 12. Pues con estos 4 bits, que se denominan MX, creo recordar que era MX, espero no haberme equivocado y haber puesto una letra distinta, seleccionan cuál es el canal que queremos llevar aquí a esta entrada. ¿De acuerdo?
O sea, permite elegir entre 12 canales de analógicos de entrada. Evidentemente, solamente puede cuantificar uno cada vez. Lo que sí puede hacer es, si quiero controlar 12 entradas, es dentro de un bucle periódico ir muestreando una tensión, te da un código, otra tensión, te da otro código, otra tensión, te da otro código. Y puedes supervisar hasta 12 señales analógicas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más tenía aquí preparado para destacar? Bien. ¿Cómo le doy orden de iniciar la conversión? Pues tenemos dos posibilidades. Una es configurarlo de forma que la conversión se inicie cuando yo desde fuera del micro le dé un pulso o un flanco, no sé si es ascendente o descendente, luego lo podemos comprobar, a una patilla concreta, concretamente el bit 0 del puerto 6, que se etiqueta también como AD Start, estos son las iniciales, de conversión, inicio de la conversión analógico-digital. Yo puedo configurar que el convertidor convierta la tensión de entrada cuando yo le dé un pulso aquí, o puedo configurarlo para que arranque el proceso de conversión cuando yo le escriba en un registro especial, que es el registro DAPR. O sea, yo escribo en el DAPR, automáticamente inicia una conversión. ¿De acuerdo? O si lo he configurado como externo, pues hasta que no le dé pulso, no convierte. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dónde está disponible el resultado de la conversión? Pues el resultado de la conversión está disponible en un registro especial que recoge esa información, que se llama ADDAT. Es un registro de 8 bits que podemos leer mediante una instrucción. Move a ADDAT o salida igual a ADDAT si estoy trabajando en C. ¿De acuerdo? Y por último, no, casi último, ¿cómo me avisa el convertidor de que, oye, aquí lo que tienes ya lo puedes leer porque ya he acabado la conversión? Pues se puede configurar de dos maneras. Una es, yo voy a preguntar continuamente al convertidor, después de haberle dado orden de inicio, le voy a preguntar, ¿has acabado? Sí, y tiene un bit que se llama BSY, BSY. Si este bit es un 1, no he acabado, estoy convirtiendo todavía. Tarda unos, me parece, un 13 ciclos de máquina en hacer una conversión. No recuerdo, unos 13 ciclos de máquina en hacer la conversión. Entonces, posiblemente tendría que esperar unas cuantas instrucciones hasta que este bit se ponga a cero. Entonces, cuando el BSY se pone a cero, dice, ya ha acabado, ya puedes leer el ADDAT. No lo leías antes porque no contiene información buena. ¿De acuerdo? Esto sería controlar por consulta. O puedo programarlo para que cuando haya acabado que me interrumpa. Entonces el bit BSY, que seguirá funcionando igualmente, ni lo voy a mirar. Simplemente voy a decirle, cuando hayas acabado de convertir, me interrumpes. Y me interrumpirá solicitando interrupción de tipo 8, que está asociado al vector 0043, y podré identificar que la petición es proveniente del convertidor porque el bit IADC valdrá 1. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Vale. El registro DAPR, que he comentado antes, que sirve para poner en marcha la conversión. Pues aparte de poner en marcha la conversión, lo que me hace es fijar los valores de tensión de fondo de escala y tensión de mínimo de escala. La tensión habitualmente llamamos GND o tensión de referencia, tensión cero, o tensión mínima de la conversión de escala. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? En el momento que yo escribo en el DAPR, estoy automáticamente haciendo dos cosas. Estoy dando una orden de inicio, suponiendo que haya configurado el arranque interno. Recordad, si arranco internamente la conversión, escribiendo en DAPR, le digo, empieza a convertir. Vale. Pues si yo escribo aquí, le digo, empieza a convertir con este valor de fondo de escala y este valor de mínimo de escala. Es decir, esta tensión de referencia la quiero aquí y la mínima la quiero aquí. Y por tanto, la resolución será, pues, suponiendo que estos sean 5 voltios y estos sean 0 voltios, serán 5 partido por 256. Esto es la resolución de un bit. El bit menos significativo que puedo detectar es este. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, aquí, ¿qué tengo que escribir siempre? Pues tengo varias posibilidades. A ver si lo tengo aquí.
Y es que en función de lo que yo escriba en el DAPR, el valor de fondo de escala y de mínimo de escala es configurable. O sea, no puedo poner los que me dé la gana, pero sí puedo elegir entre una gama de 16 combinaciones. Entonces, en el registro DAPR, que sería este de aquí, tenemos 4 bits. Los 4 bits de mayor peso sirven para fijar este valor de aquí, y los 4 bits de menor peso sirven para fijar este valor de aquí. O sea, aquí os he puesto en rojo, por ejemplo, que la tensión de fondo de escala fueran, por ejemplo, no he puesto valor numérico, por ejemplo, fueran 5 voltios, por ejemplo, escribiendo aquí un 0 en aquí. Si en estos 4 bits de aquí yo escribo 4 ceros, entonces la tensión de referencia serían 5 voltios. ¿De acuerdo? Si la tensión de mínimo de escala, lo que se llama aquí VA-Red, o la terminología que usa el fabricante del micro es VINT AGND, que sería esta tensión de aquí. Si yo también le escribo ceros, es decir, si yo escribo 4 ceros aquí y 4 ceros aquí, lo que estoy fijando es que la tensión de fondo de escala sea 5 y la tensión de mínimo de escala sea 0. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quisiera esto que tengo dibujado en rojo, ¿qué tendría que poner? Pues tendría que decir, pues imagínate, el fondo de escala quiero que sea 5 igualmente. Estos 4 bits tienen que ser 4 ceros, por tanto aquí pondría 4 ceros. Pero la tensión mínima de escala no quiero que vaya a 0 voltios, quiero trabajar con, por ejemplo, 2 voltios y medio. Pues para 2 voltios y medio de valor mínimo de GND, de int GND, pues tengo que escribir un 8. Pues yo aquí escribiría 0, 0, 0, 0, fondo de escala 5, 1, 0, 0, 0, mínimo de escala 2,5. Con lo cual, lo que estaría haciendo es aumentando la resolución del convertidor, porque el rango de tensión de entrada ahora no serían 5 voltios, no sería 5 menos 0, o sea, 5 menos 0, sino 5 menos 2,5. Entonces tengo un rango de tensiones más pequeño en el mismo número de peldaños de cuantificación. Por tanto, esta anchura de bit será menor, tendré más precisión. Y si quiero apurar mucho, digo, mira, tengo una tensión que está entre 2 y 2,5, pues pondría el fondo de escala en 2,5 y el mínimo de escala 0,5 menos 1,875 dividido por 256 niveles de cuantificación. ¿De acuerdo? Entonces, la resolución es variable en función de lo que yo escriba en el DAPR. O sea, en el momento que yo escribo en el DAPR, le estoy diciendo, inicia una cuantificación con estos valores de márgenes, de tensión de mínimo y de máximo de escala. ¿De acuerdo? Y ya está, porque aquí estos ya son los garabatos del puerto serie. ¿De acuerdo? Vamos a echar un vistazo a la información que tenemos entonces aquí en la presentación. ¿Vale? Vale, convertidor analógico digital. Características. Tiene 12 entradas multiplexadas del puerto 7 al puerto 8. La tensión de referencia interna es programable en 16 niveles de cuantificación. Estos valores que acabamos de comentar. La resolución es de 8 bits. El tiempo de conversión, desde que le digo arranca una conversión hasta que el dato está disponible, es de 13 ciclos de máquina. Posibilidad de arrancar la conversión mediante un pulso externo o mediante una orden interna de escritura en el registro de APR. Modos de conversión, esto no lo hemos comentado, pues tiene la modalidad simple, es decir, le doy arranque de conversión, convierte y se acabó, se para, hasta que no le vuelva a decir que convierta, no continúa trabajando, o le puedo decir convierte continuamente. Cuando hayas acabado una conversión, inicia otra. Acabas, inicia otra. Acabas, inicia otra. Evidentemente, este método no es muy recomendable si vamos a hacer el control por interrupción, porque me estaría interrumpiendo cada 13 ciclos de máquina, me estaría pidiendo interrupción. O sea, este posiblemente sea en caso de... Bueno, en realidad no tiene nada que ver. O sea, es simplemente que hay estas dos posibilidades. Pero lo que sí vale la pena comentar es que para conversión por interrupción,
no es más recomendable que esté convirtiendo continuamente, porque tendremos interrupciones todo el rato, ¿vale? Entonces, posibilidad de saber si ha terminado la conversión, pues posibilidad de que interrumpa con el bit IADC. Registros asociados al convertidor, pues el ADDAT, que ya lo hemos mencionado, servía para recoger el resultado de la conversión. El DAPR, ya lo hemos comentado, sirve para, primero, ordenar el inicio y, segundo, decidir los niveles de cuantificación. Y vamos a ver el ADCON 0 y el ADCON 1, que son el ADCON 1 solamente tiene 4 bits útiles, que son los que sirven para elegir la entrada analógica que quiero cuantificar. Recordad aquel multiplexor analógico que he dibujado antes, pues la entrada que queremos elegir entre estas de aquí, la determina esta combinación de aquí. Como veis, como aquí podemos formar 16 combinaciones y solamente tenemos 12, pues ahí para ciertas combinaciones este bit no pinta nada. El bit MX2 no es importante. ¿De acuerdo? En el ejemplo que vamos a usar en la actividad, tenemos que convertir la tensión de la entrada P8.2 y por tanto tendremos que escribir aquí la combinación 1, no importa, 1, 0. Por ejemplo, 1, 0, 1, 0 o 1, 1, 1, 0, da igual. Y el DAPR es el que os he comentado para fijar los márgenes de cuantificación y cuando se escribe se da una orden de iniciar una conversión. Y el resultado está en ADDAT. ¿Vale? En el bit, aquí no está preparado en la introducción, pero en la documentación técnica tenéis el ADCON 0 en el que se configura si le queremos. Bueno, lo voy a buscar, si lo tengo aquí fácil de localizar. Convertidor AD, creo que es este, ¿vale? ¿Dónde está aquí? Este es el ADCON 0. Este es el registro ADCON 0 en el que vemos que si solamente vamos a usar el puerto 7, podemos pasar del registro ADCON 1. Porque aquí mismo hay una copia de los bits MX0, MX1, MX2 para elegir el canal analógico de entrada si es del puerto 7. Si no necesitamos el puerto 8, el ADCON 1 no hace falta ni que lo miremos. ¿De acuerdo? Estos 3 bits sirven para lo mismo que servían en el ADCON 1. Estos 2 bits de aquí no tienen nada que ver con el convertidor analógico digital y los 3 bits que hay aquí son el ADEX, que como especifica aquí abajo, sirve para elegir si quieres que la conversión sea externa, el arranque sea externo o no. Si este bit está puesto a 1, arranca cuando pongas un flanco un flanco descendente o un nivel bajo en P6.0. El bit BC es el que me sirve para saber si la conversión ha acabado o no. Esto si lo voy a consultar por polling, lo voy a necesitar. Si lo voy a controlar por interrupción, no me hará falta. Y el ADM es el modo de conversión que puede ser conversión continua o conversión única. Es decir, cuando yo le doy orden de convertir, cuando ha acabado de convertir se para, o si inicia una conversión de forma automática reiterada. ¿De acuerdo? Y con esto, bueno, pues he hablado una hora casi. Con esto acabo la parte de introducción a la actividad y os quería enseñaros el enunciado propio de la práctica, ¿vale? Que consiste en 3 tareas. La primera, en este caso no tenéis que contestar preguntas de test, simplemente tenéis que elaborar vuestras propias preguntas de test. Si tengo tiempo durante las próximas semanas, os pondré algunos ejemplos de preguntas para que tengáis una referencia. De momento no las tengo preparadas. ¿Vale? Entonces, hay que elaborar 6 preguntas de test, 2 de los timers, 2 del convertidor y 2 del puerto serie. Y las respuestas se deben presentar justificadas, es decir, que no sean preguntas puramente teóricas, sino que estén asociadas a algún pequeño ejemplo de órdenes de configuración o tiempos de respuesta o cosas de estas. ¿De acuerdo?
Vale, o sea, ni diagramas de flujo ni nada. 6 preguntitas. Y el grueso de la actividad es la parte del laboratorio, la parte de trabajo en el laboratorio. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos. Uno que va a emular la activación de un motor paso a paso. Aquí os hemos puesto un enlace de un vídeo que buscó Juan Saraet de YouTube, que sirve para ilustrar bien el concepto de cómo funciona un motor paso a paso, en el sentido de que hay que enviar pulsos de activación a las distintas bobinas que generan el campo magnético para situar el rotor en una posición fija